Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En una situación de crisis como la que nos enfrentamos, es muy importante contar con líderes y gobiernos creativos a la hora de buscar soluciones económicas y financieras distintas. Por ser concretos, ustedes ya saben que el principal líder financiero mundial de Occidente es la Reserva Federal, la Fed. Es la que toma sus decisiones. Ella toma las decisiones y el resto de los países le siguen. El Banco Central Europeo también, pero con menor incidencia. Y luego son los gobiernos nacionales los que se aprovechan o no de esas políticas. ¿Cuál es el problema? Que algunos gobiernos nacionales son populistas y ya no presentan ningún modelo alternativo en lo económico y no se aprovechan de las medidas, sino que concretamente se orientan a conseguir el poder para imponer un nuevo modelo social, cultural o religioso, que asegure el predominio fundamentalmente de las clases dirigentes, de ellos. Y se han olvidado del término y del ejemplo de la productividad. Las consecuencias las vamos a ver en este programa. Vamos a explicar hoy por qué sabemos que las bolsas se van a derrumbar en breve, cuáles son los indicadores que nos llevan a afirmar esto y qué podemos hacer para protegernos. ¿Qué pasa en el mundo? También lo vamos a ver. Sobre todo, ¿qué pasa en Estados Unidos y en China? ¿Y por qué nos afecta esto? Vamos a hablar del nuevo producto que se va a convertir en el mantra. En el siglo XX el mantra se llamaba petróleo. Creo que ya no es necesario recordar la importancia geoestratégica y geopolítica e histórica del petróleo. En el siglo XXI se va a llamar tierras raras. Son 17 elementos, ustedes ya lo saben, y dos más, sirven para todo. Aleaciones ligeras para aviones, tecnología láser, superconductores, vidrios, baterías, motores eléctricos, rayos X. El TAC se hace con una tierra rara que se llama lantano. ¿Por qué son tan importantes y por qué sabemos que son uno de los factores de esa guerra entre Asia y Occidente? Que no nos engañemos, ya está aquí. También vamos a hablar de eso. Esta mañana es muy importante la noticia porque hemos visto que se ha producido un brusco retroceso en las bolsas asiáticas. Y en lo que va de sesión, en los Estados Unidos, hemos visto un retroceso significativo en el Nasdaq 100. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Este movimiento del Nasdaq y de las bolsas anticipa el comienzo de un movimiento a la baja del resto de las bolsas del mundo? Bueno, vamos a ver. Si te parece, vamos a distinguir lo que puede pasar a corto plazo de lo que puede pasar en un periodo de 2 o 3 meses, ¿de acuerdo? Y entonces, si te parece bien, empezamos con el corto plazo. Esta mañana nos hemos levantado con que las bolsas asiáticas han experimentado caídas significativas, ¿no? A nivel de precio de cierre, a lo mejor no son tan llamativas, pero lo que sí es cierto es que se ha producido un fuerte descenso desde el máximo al nivel de cierre. Eso ha llevado a la sesión europea y ha llevado también a la sesión de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que estamos viendo, si ustedes se fijan, en este instante pueden ver que el Dow Jones está subiendo, el S&P 500 está en terreno de nadie, ahora lo vamos a ver, y vemos que el Nasdaq 100, como tú acabas de decir, pues ha caído significativamente. Lo que está produciéndose en estos momentos es lo que llamamos en el argot bursátil una rotación. ¿Me explico bien? Es decir, lo que está pasando es que está saliendo el dinero de las tecnológicas y está entrando en el sector de bancos y en el sector de energía. Y dado que el sector de energía y el sector de bancos tienen más ponderación en el Dow Jones, es por lo que el Dow Jones está subiendo. Si les parece bien a ustedes, vamos a empezar viendo unos gráficos para que vean, para que ustedes mismos puedan ver si estamos ante una gran corrección o ante una pequeña fase correctiva. Yo creo que estamos en este instante ante una pequeña fase correctiva no preocupante de momento, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver en primer lugar el gráfico diario del Nikkei para que ustedes vean lo que ha sucedido. Vamos a pasarnos por todas las bolsas asiáticas y luego vamos también a Brasil. Y luego ya concluimos con Estados Unidos y la situación ahora mismo. Veamos el gráfico diario del Nikkei. Bien, como pueden ver ustedes en la pantalla, el Nikkei se encuentra en una fuerte tendencia alcista. Ven ustedes que lo pararon ya la semana pasada, lo ven ustedes ahí, y se está moviendo de forma lateral. ¿Es grave? Pues hombre, no es nada grave. Lo más probable es que se mueva lateralmente, que caiga un poco, pero ven ustedes que esta zona de 29.000 y 28.000 es un soporte muy importante. Por lo tanto, lo que estamos viendo es parada en el Nikkei
dentro de una tendencia alcista, con lo cual de momento estamos tranquilos. Si vamos al Shanghai Composite, pueden ver ustedes que no tiene tanta fuerza como el Nikkei y ven ustedes como también lo pararon la semana pasada. De tal manera que los movimientos que hemos visto hoy en Asia son continuación de la semana pasada. Ven ustedes que la recta directriz alcista no ha sido perforada y ven ustedes que en esta zona de aquí, 3.575, 3.500, hay un soporte importante. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la caída que hemos visto en Asia nos está anticipando un movimiento lateral dentro de una tendencia alcista. Seguimos viendo ahora, este es el gráfico del Nifty 50. Pueden ver ustedes cómo el Nifty 50 desde el mes de marzo ha subido con una fuerza increíble. Y ahora lo que ha iniciado, ven ustedes que ha sido el que más ha caído, ha iniciado una corrección. Pero una corrección de la subida, no el comienzo de una tendencia bajista. Por lo tanto, puede dirigirse a esta zona de los 13.600, que como pueden ver es un soporte y como pueden ver por ahí pasa la recta directriz alcista. Y ahora nos vamos al Bovespa. Ven ustedes el movimiento tan brusco que ha experimentado el Bovespa. Sí, es cierto, es brusco, pero realmente la tendencia alcista no ha sido alterada. Lo más probable es que se mueva lateralmente, pero su tendencia alcista continúa intacta, por lo menos en tanto en cuanto se mantenga por encima de este nivel. Vamos a ver ahora el SP500. Si ustedes se fijan, pueden ver en el gráfico, en este gráfico diario del SP500, cómo su tendencia es claramente alcista. Ven ustedes que ahí en el 3.865 tiene un soporte. Y luego los soportes más importantes están en 3.750, 3.700. Si el SP500 perdiera el 3.865, caería a esta zona del 3.700. Pero sería una mera fase correctiva. Marcial, no sería el inicio de un mercado bajista, sino simplemente un movimiento lateral y no nos preocuparíamos más. Si ustedes, este es un gráfico horario del SP500 que he sacado un poquito antes de que empezara la sesión. Ven ustedes cómo en el futuro del Globes se ve claramente que ha rebotado en el 3.865 y ahora mismo, justo en el momento en el que hemos conectado, está pues en 3.893 aproximadamente. Ven ustedes que ha caído, pero no ha perforado el 3.865. La situación actual es de movimiento lateral. Si no perfora el 3.865, puede subir tranquilamente a la zona 3.950, Y si perdiera el 3.865, se iría corriendo bruscamente a la zona de los 3.700. En cualquier caso, ven ustedes que el 3.865 es el nivel significativo a corto plazo, que si es perforado, asistiríamos a una corrección brusca, pero ven ustedes que tampoco es para tanto, es de un 2 o de un 3%, pero es una corrección dentro de una tendencia alcista. ¿De acuerdo? Y mientras no perfore el 3.865, puede seguir moviéndose lateralmente e incluso dirigirse a la zona del 4.000. Piensen ustedes que ahora mismo no está cayendo por la fuerte subida que está experimentando el sector de la energía. El sector de la energía sucia, el sector de la energía del petróleo, ¿de acuerdo? Ese es el sector que está sujetando ahora mismo al SP500, al igual que el sector bancario. Tiene una explicación lógica y una explicación fundamental. Y los que están más débiles son los tecnológicos. Y finalmente, si ustedes se fijan, es el Nasdaq el que ha sido más débil, porque aquí están saliéndose. Pero aún así no ha perforado el 13.300. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que en esta zona rebote. Pero si perforara el 13.300, objetivo 12.800, 12.500. Si ustedes me dicen a mí, oye, en este mes de marzo que se avecina, ¿tú qué crees cuál es el escenario más probable? Bueno, pues yo les remitiría a ustedes a los gráficos que he dicho anteriormente. Pero sobre todo quiero que se fijen y que vean en este gráfico cómo el mes de marzo, desde un punto de vista estacional, es bajista. Por lo tanto, ya quitamos esta sesión de gráficos y la conclusión a la que llegamos es, hay una gran rotación en la bolsa, los gestores están saliendo del sector de tecnología, están comprando sector de energía tradicional, están comprando petróleo, están comprando Exxon, están comprando Chevron, están comprando Repsol y están también comprando acciones bancarias estadounidenses, tanto de gran capitalización como de pequeña y mediana capitalización. Y luego, desde un punto de vista gráfico,
Fíjense en el 3.865 del SP500. Si el 3.865 del SP500 fuese perforado, caídas del 2-3%, pero no deberíamos preocuparnos en exceso, sino que simplemente sería un movimiento lateral, ¿de acuerdo? Y yo creo que en el mes de marzo se debería producir una fase correctiva o una caída, y yo creo que se debería perforar el 3.865, atendiendo a factores estacionales y al excesivo optimismo reinante en el mercado entre los inversores particulares. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos sentimientos que me importan especialmente, que es el de los inversores particulares y el de los directivos de las compañías cotizadas, el de los insiders. ¿El sentimiento de los inversores particulares continúa disparado al alza? Vamos a ver, los inversores particulares están como locos, porque como ven que las cuentas bancarias tienen tipos de interés en cero, cuando van al banco les dicen, haga un mixto, haga un tal, y entonces un fondo mixto para incrementar la rentabilidad, que la bolsa nunca cae, ha visto usted lo que ha subido en el pasado. Entonces, mirad, aquí lo podemos ver en este indicador, que es un indicador elaborado por el Bank of America, que es muy fiable, ¿de acuerdo? Como pueden ver ustedes ahora mismo, ahora mismo está en torno a 7,4, que significa codicia. Pero como puede ver, Marcial no está todavía en extrema codicia. Ha estado. Por lo tanto, lo que nos está diciendo este indicador es que los inversores particulares están codiciosos. Los inversores particulares confían en la continuación de la subida. Si este indicador lo ponemos en perspectiva, ves que desde un punto de vista histórico está en una zona de resistencia y hace probable que se produzca una corrección. Ahora, el problema fundamental, como dice el Bank of America, el mayor riesgo del mercado es que nadie cree que pueda caer. ¿De acuerdo? Ese es el mayor riesgo del mercado. Mira este detalle. Este gráfico es muy interesante porque resume el sentimiento de los inversores particulares. Los inversores particulares suelen comprar opciones de compra y suelen hacerlo a la apertura. Ven ustedes cómo está disparado el volumen de compras a la apertura. Esto lo que le hace llamar a este movimiento una manía. Es decir, los inversores particulares están codiciosos y comprando como locos. Es decir, el sentimiento que vemos de mercado es claramente alcista. Cuando hacemos encuestas, también las encuestas están en máximos. Es decir, están confiados en la continuación de la subida. Y luego este gráfico es muy majo porque compara cómo evolucionan los flujos de caja de gente, los flujos de entrada en bolsa de gente que compra a la apertura y de gente que lo hace al cierre. Y se ve claramente que los que compran a la apertura son los particulares, están muy codiciosos, mientras los que son un poquito más profesionales compran menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con este gráfico concluimos la visión del optimismo de los particulares. Pero estamos hablando de los particulares. Eso ya lo hemos visto y significa que el sentimiento es de optimismo todavía. Pero ¿qué pasa con los insiders? ¿Qué pasa con los directivos de las compañías cotizadas? Bueno, mira, a la hora de analizar lo que hacen los insiders hay que distinguir en dos operaciones. Cuando un insider compra, generalmente no se equivoca. ¿De acuerdo? Los insiders que compran generalmente no se equivocan. Y cuando venden, se pueden equivocar. ¿De acuerdo? Los insiders, como saben bien, con la legislación norteamericana, están obligados a comunicar las operaciones de compra y venta que hacen. Pues bien, en el gráfico que vamos a recoger a continuación, van a ver ustedes lo que están haciendo. ¿De acuerdo? Veamos el gráfico, que es la mejor manera de entenderlo. Como pueden ver ustedes, los insiders compraron justo en plena crisis del COVID cuando estábamos confinados. Y ahora, como pueden ver aquí, están vendiendo. Es decir, los insiders no confían en la recuperación de la economía y creen que el precio de sus acciones, de las acciones de las empresas en las que ellos trabajan o que ellos dirigen, consideran que el precio es muy caro. Y como ellos tienen muchas acciones, lo que están haciendo es vender para deshacerse de ellas. Esto no significa que la bolsa no pueda seguir subiendo. La bolsa puede seguir subiendo porque, como les he dicho anteriormente, los insiders no son fiables cuando venden. Nos dan una información, nos dicen que el precio de las acciones, ellos lo consideran caro, nos dicen que no confían en la recuperación económica y por eso deshacen posiciones. ¿De acuerdo? De tal manera que, Marcial, la situación que nos encontramos ahora mismo es que tenemos a los inversores particulares comprando acciones
y a los insiders, los que conocen la realidad de la empresa, están vendiendo. En el medio está el que todo lo puede, que es el Banco de la Reserva Federal. Mientras el Banco de la Reserva Federal inyecte liquidez en el sistema, las bolsas subirán, pero todo depende del Banco de la Reserva Federal. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de la inyección y de los estímulos monetarios. Cuando has analizado los índices bursátiles, nos has venido a decir que el escenario más probable era un retroceso controlado. Pero a la vista de los indicadores de confianza de los inversores, están en máximos, y yo entiendo que me vas a decir que por la teoría de la opinión contraria, lo que debería producirse, la teoría de la opinión contraria, que ya lo vimos en algún programa anterior, lo que debería producirse sería una brusca caída de las bolsas. Por lo tanto, va a llegar en algún momento. ¿Cuándo podría llegar y cómo va a ser de grande? Bueno, yo no soy adivino, como ya lo hemos dicho también en otros programas, pero lo que sí sabemos es cómo piensan. Fíjense, ahora mismo la situación económica es muy débil. Ahora progresivamente la economía va a ir abriéndose. Progresivamente vamos a mejorar la situación económica y, como sabemos todos, hay un paquete enorme fiscal en Estados Unidos y en Europa, ¿de acuerdo? Y la economía, como vimos en el programa anterior, va a experimentar un fuerte calentón. Ahora no es el momento de dejarla caer. Ya dijimos además que el proceso de vacunación, a medida que el proceso de vacunación evolucione, la economía va a ir a mejor, ¿de acuerdo? Una corrección va a venir. Entonces tú me preguntas, ¿cuándo crees que puede producirse? Pues yo te voy a contestar la pregunta, pero tendremos que ir día a día, ¿no? Yo creo, como concretamente JP Morgan dice que considera que el proceso de vacunación en los Estados Unidos va a tardar o puede concluir entre 40 y 70 días a partir de ahora. Es decir, 2 meses a partir de ahora. 70 días a partir de ahora. El proceso de vacunación completa de Estados Unidos. Y eso va a producir que las bolsas caigan. Bueno, cuando estemos todos vacunados, ya en ese instante, lo que van a permitir los bancos centrales es que se rebaje el optimismo. Porque imagínate, cuando pasen 40 días, cuando los americanos, nosotros vamos a tardar más, entre 40 y 70 días, cuando los americanos salgan a la calle, cuando veamos que se abren las terrazas, cuando veamos que en Estados Unidos la gente vuelve a la calle, que la gente vuelve a las empresas, que empieza el optimismo derivado de que ya por fin podemos salir a la calle sin temor, la economía se reactive, y teniendo en cuenta que con los ahorros que tienen los americanos, que hemos visto su tasa de ahorro alta, empiecen a gastar, los indicadores económicos lo van a reflejar, y van a reflejar ese optimismo. Entonces la bolsa puede producirse un éxtasis, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que en ese momento, en ese éxtasis final, tras la conclusión del proceso de vacunación, ahí sí que sería el momento de vender. Porque ahí a Biden, nuestro Mesías, saldrá en los medios de comunicación como el Salvador, ¿de acuerdo? Y ya no necesitará, ya le importará menos que la bolsa experimente una corrección, porque ya dirán, no os preocupéis, es normal, ya la cosa va bien, se ha mejorado, no os preocupéis, es una corrección puntual. Por lo tanto, yo creo que hasta que no concluya el proceso de vacunación en los Estados Unidos, no asistiremos a una caída significativa. Entendido. O sea, ahora mismo el gobierno de los Estados Unidos se está atando al factor de la bolsa para decir que hay optimismo. En el momento que ya haya optimismo y haya buenas noticias de verdad, ya no va a hacer falta controlar las bolsas y por lo tanto ya no va a haber necesidad de... Hablando del estímulo fiscal, en las próximas 10 semanas estamos hablando de que se va a producir un tsunami de liquidez procedente de la cuenta del Tesoro de la Fed. Esta avalancha de liquidez va a suponer la entrada en el sistema financiero de alrededor de 1.1 billones de euros. ¿Eso qué consecuencias puede tener? Demasiado dinero, demasiada liquidez. Y en muy poco tiempo. A mí me llama la atención y a la gente que he leído sobre esta situación, les llama la atención que no se hable más de ello, ¿no? Piensen ustedes que van a inyectar liquidez 1,1 billón, ¿de acuerdo? 1,1 billón, esto a lo mejor puede ser el 8 o el 9% del PIB de los Estados Unidos en 10 semanas. Esto es una barbaridad. Billones españoles, que realmente americanos son trillones. Europa, sí, señor. Sí, billones de Europa. Y bueno, y además, ahora un poquito más adelante les muestro la diapositiva para que vean ustedes que no me equivoco. Bien, vamos a las consecuencias. Bueno, pues las consecuencias lo tienen ustedes claro. El gasto público se va a disparar, la deuda pública ya se emitió, esta deuda pública ya se emitió, me explico bien, luego va a entrar el dinero en el sistema, se va a producir un enorme gasto público, va a haber reactivación de la economía, el dinero va a ir a los bancos
y ya se está desplomando los tipos de interés del mercado de repos. De tal manera que los tipos van a caer a tipos de interés negativos o cerca de cero. Esto es marcial por lo que los particulares están comprando y los gestores de fondos están comprando. Porque acciones, porque saben que los tipos de interés durante los próximos 3 meses van a estar en la zona del muy corto plazo en terreno cero o negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que mirar a partir de ahora? Pues hombre, lo que vamos a ver a partir de ahora es en las próximas semanas, en los próximos 8 semanas, 2 meses, hasta mayo, vamos a ver cómo reacciona la inflación a este impulso fiscal, de esta avalancha de liquidez, de esta supernova de liquidez. Vamos a ver el gráfico para que ustedes se hagan una idea de cómo van a gastar este dineral. Antes de hacerlo, de ir al gráfico, quería decirles que en el Congreso de los Estados Unidos el Partido Demócrata está tratando de que aprueben una ley para gastar 3 billones en infraestructuras. No les quiero ni contar la que se va a liar aquí. Si en el programa anterior hablábamos de sobrecalentamiento económico, si se aprueba esa ley, estoy segurísimo de que va a haber un supercalentamiento económico, y esto es lo que está haciendo que los valores de pequeña y mediana capitalización, los bancos y el sector de la energía sucia estén subiendo con fuerza. Pero Vamos a ver el gráfico. José Luis, perdona un segundo que te corrija. La que se va a liar aquí, ojalá, porque significaría que aquí también se va a invertir en infraestructuras, que no va a suceder aquí en España concretamente. Pero bueno, luego hablamos de eso, si te parece. Bueno, nosotros, yo soy especulador, y los especuladores, como sabe bien Marcial, vivimos en la luna. ¿Me explico bien? Yo llegué a un momento determinado que me creé mi propio país en la costa oeste de Italia para estar siempre mirando a España desde allí, ¿de acuerdo? Pero nosotros los especuladores miramos a España, pero la miramos desde el cielo o en un país imaginario que se podemos construir, como yo construí el mío, en la costa oeste de Italia. Vamos a ver el gráfico de la supernova de liquidez. Miren, aquí pueden ver ustedes que ahora mismo el Tesoro de los Estados Unidos en su cuenta general tiene prácticamente 1,6 billones de caja para gastar. Es decir, el malísimo de Trump le ha dejado al Salvador y al buenísimo de Biden 1,6 billones para gastar. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Esto porque lo decimos nosotros. Qué malo es. Pues, qué malo aquí, es. Qué malo es. Qué malo bueno, es. pues le ha dejado todo este dinero y ahora mismo Biden se lo va a gastar. Desde ahora de febrero hasta junio. ¿Me explico bien? ¿Lo ven ustedes ahí? Bueno, por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que los tipos de interés, como pueden ver ustedes aquí en el interbancario, están marcando ya los mínimos históricos. Y lo más probable es que se vayan a tipos negativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, con este gráfico concluimos y llegamos a la siguiente conclusión. Están metiendo tanta liquidez en el sistema que es imposible que las bolsas caigan. Así, a lo bruto. Lo máximo que puede pasar es un movimiento lateral, un retroceso controlado, una cosa normal dentro de una tendencia alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya ven ustedes cómo la economía le van a pegar tal calentón que ya verán ustedes qué tasas de crecimiento nos vamos a situar en Estados Unidos en tasa de crecimiento del 6 y pico % en el año 2021 y del 5,5% en el año 2022. Esas tasas de crecimiento, oye, hablando, ¿en qué periodo se va a concentrar ese pedazo de impacto fiscal? El impacto de esa inversión fiscal. ¿En qué periodo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Crecimientos del 3 bueno, o 5%? Para que tengas una idea, el impacto del estímulo fiscal y el estímulo monetario, pero bueno, ya el estímulo monetario ya tienen el dinero, pero lo podemos ver en este gráfico. Mirad, en este gráfico que vamos a poner ahora, pueden ver ustedes que en esta proyección, pueden ver ustedes que en el primer trimestre del 2021 ya lo vamos a notar, pero donde se va a concentrar el impacto va a ser en el segundo y en el tercer trimestre. Y aquí viene lo más importante, aquí viene separado según el tipo de gasto que hagan, ¿no? Miren, lo que yo me fijaría en este gráfico es, fíjense ustedes cómo en el del 2021 es muy importante el estímulo, en el 2022 baja significativamente y a partir del 2023 y 2024 volvemos a las mismas. Esto es importante. Esta es la conclusión que saco yo de este gráfico. 2021 rebotón económico, 2022 rebotón económico, se celebran elecciones, gana Biden y luego volvemos a crecimientos pírricos. Porque la economía está rota, ya lo dijimos, y lo único que hacen es pegarle calentones.
pegarle calentones para que pase el tiempo. Esto ya ha ocurrido en otros procesos de la historia y sabemos cómo acaba, ¿de acuerdo? Pero yo lo que quiero es que les quede a ustedes clara la idea de que estamos simplemente ante un estímulo temporal. No se está arreglando absolutamente nada estructural. Con lo cual, cuando pase el estímulo, volveremos a la misma. ¿Y qué significaría esto? Pues hombre, esto lo que significaría es que se incrementaría la deuda pública a partir de 2024, 2025 y volveríamos otra vez a emitir dinero y nueva crisis económica. Oye, Esto es lo que podemos ver de este gráfico. Además, y con esto concluyo, y Marcial, no olviden ustedes que es muy importante que ahora mismo en todas las sociedades, como decía Marcial al principio, el progreso del populismo, el populismo explica muchas cosas a las que nos vamos a enfrentar. Y la política del Banco de la Reserva Federal, al agravar la desigualdad, la desigual distribución de la riqueza y la renta, ha favorecido la expansión del populismo. Y hay que tener muy en cuenta cómo la expansión del populismo, qué consecuencias tiene. Lo iremos viendo. Pero yo lo que quiero que ustedes lo vean, que vamos a vivir 1 año, 2 años felices y luego otra vez volveremos a las mismas. Luego tendremos que definir bien el concepto de populismo y por qué hay más gobiernos populistas de los que realmente se cree, que no necesariamente son los gobiernos de Venezuela o demás, sino que el populismo lo tenemos encima. Los fondos de inversión han tomado ya posiciones de cara al calentón que va a experimentar la economía de los Estados Unidos. ¿Qué posición han tomado? ¿Cómo están orientándose? Sí, bueno, no piensen ustedes que esto que estamos contando nosotros, piensen ustedes que la bolsa, en realidad lo que es una máquina que descuenta expectativas, ¿no? Es decir, han visto ustedes en el gráfico anterior como el saldo que tenía la cuenta del Tesoro de los Estados Unidos, ya veníamos antes de las elecciones en septiembre y en octubre de las elecciones de Estados Unidos, ya estaba ese dinero, y ese dinero había que gastarlo. Con lo cual, ya los gestores de fondos ya lo sabían y se han anticipado. Y eso no significa que nosotros no podamos aprovechar recortes para incorporarnos, pero tenemos que contar la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, miren, fijémonos, el principal sector beneficiado es el índice, o los principales valores beneficiados son los de pequeña y mediana capitalización, ¿de acuerdo? Están representados en el Russell 2000. Mire, como pueden ver ustedes aquí, observen ustedes cómo lo pararon en julio del 2018, ven ustedes aquí cómo lo pararon justamente en febrero de 2020, como consecuencia del coronavirus, ven ustedes el rebote. Pues mire, yo creo que los gestores de fondos ya decidieron entrar a saco en el Russell 2000 justo en octubre de 2020. Yo creo que con las elecciones, habiendo visto que ya ganaban, aunque el gasto lo iba a hacer cualquiera, porque lo podía hacer Trump o lo podía hacer Biden, y ven ustedes con qué fuerza ha subido. A corto plazo, yo creo que podía experimentar, ven ustedes que está en un movimiento lateral, se ha parado. Pero fíjense, este soporte de la zona 1900 es un soporte de acero, y de hormigón armado. Mientras esto se respete, la tendencia seguirá siendo alcista. Miren ustedes cómo el viernes cayó un poquito, ahora está subiendo, está en un movimiento lateral. Puede caer al 2170, puede caer un poco más, pero lo importante es que mientras el Russell 2000 no perfore el 1900, nuestra predisposición tiene que ser alcista. Bueno, pues ya hemos visto el gráfico del Russell 2000. ¿Y qué hemos visto? Pues la conclusión es que los grandes gestores de compras, luego los grandes gestores de fondos de inversión entraron en 2020. ¿Cómo se compagina esto con los insiders? Pues hombre, ahí está la clave. Los insiders saben que sus empresas están caras y por eso están vendiendo, ¿de acuerdo? Pero nosotros, que somos especuladores, sabemos que la tendencia alcista continúa en vigor. Y por lo tanto, aunque sabemos que compramos a precios muy caros, la tendencia alcista continúa en vigor y, por lo tanto, hasta que la tendencia no se agote, debemos mantener una predisposición alcista. ¿De acuerdo? Esta no es la primera inyección de liquidez que se produce. Hubo más en el año 2020, tampoco sabemos si será la última. La primera pregunta es obvia, la primera pregunta que se hace la audiencia es muy obvia. ¿Se va a desencadenar o se puede desencadenar una tormenta inflacionista de subida de precios brutal? La segunda ¿es este el motivo principal por el que el Bitcoin y las criptomonedas están disparadas al alza? Claro, claro.
Efectivamente. Bueno, yo vamos he pensado, primero con para la que nos primera. hagamos una idea de la barbaridad, es que es muy importante hacernos una idea de la barbaridad del estímulo monetario que revela el grado de desesperación de nuestras autoridades, tanto económicas como monetarias. Vamos a ver un gráfico para que ustedes se hagan una idea de la barbaridad. Esto yo nunca lo hubiera pensado cuando estábamos en la facultad estudiando económicas y estudiábamos la política monetaria. ¿Me explico bien? Miren ustedes, pueden verlo en este gráfico. Miren, en el gráfico superior he cogido del Banco de la Reserva Federal de San Luis, he cogido el balance del FED. ¿Qué es el balance del FED? Bueno, pues el balance del FED es las compras que ha hecho el Banco de la Reserva Federal de bonos del Estado, también de bonos de títulos hipotecarios e incluso de bonos de alto rendimiento. Sí, no me lo estoy inventando. El Banco de la Reserva Federal también ha comprado high yield. ¿Queda clara la idea? Ha comprado también high yield, ¿eh? Bien, miren las cifras. Yo les he hecho aquí un resumen de cifras para que ustedes se hagan una idea. Solo en la semana pasada el Banco de la Reserva Federal imprimió 100.000 millones de dólares. Solo la semana pasada. Si ustedes tienen en cuenta el balance del Banco de la Reserva Federal, ya tiene más, es el equivalente a la suma de las economías de Japón y el Reino Unido juntas. Está imprimiendo alrededor de 120.000 millones de dólares al mes, en lo que en el año va a imprimir 1,4 billones de dólares. En el 2020 imprimió más del 40% de los dólares que estaban en circulación. ¿De acuerdo? Y miren, solo en 3 meses del año 2020, Estados Unidos incrementó su déficit público en más de lo que había hecho en la suma de las últimas 5 recesiones, la del 73, 75, 82, 90 y la de 2008. Y el Banco de la Reserva Federal ha comprado en 6 semanas más bonos del Tesoro de los Estados Unidos que durante los 10 años anteriores, cuando eran presidentes del Banco de la Reserva Federal, Ben Bernanke y Janet Yellen. Esto es una barbaridad. Este gráfico lo ilustra todo, Tal y como pueden ver ustedes aquí, miren ustedes la línea azul marino, ven ustedes, esta es la proyección del balance del Banco de la Reserva Federal. Ven ustedes que sube claramente hasta junio del 2022. Pues mientras esto suba, piensen ustedes que tiene una correlación del 0,94 con el índice MSCI del mundo. ¿Ven ustedes por qué sube la bolsa? Porque está manipulada por el Banco de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora nos vamos a fijar en que lo que dijo el FONC. Ustedes saben que en el Banco de la Reserva Federal hay un comité, que lo llamamos el Comité de Mercados Abiertos, o FONC, es el acrónimo, en el que se reúnen las personas que van a decidir la política monetaria que va a llevar el Banco de la Reserva Federal. Y claro, ante este avalancha de liquidez, claro, se han planteado que qué pasa con la inflación. Porque claro, mucha gente está diciendo que va a haber sobrecalentamiento y claro, un sobrecalentamiento es que se dispara la inflación. Bien, es importante saber lo que dicen los miembros del FONC para saber lo que piensan, ¿de acuerdo? Yo, antes de decirles lo que piensan, les voy a situar en contexto. El Banco de la Reserva Federal es la institución del mundo que más economistas tiene, ¿de acuerdo? Pero no son economistas al uso, todos son doctores en su mayor parte y es lo mejor de lo mejor. Cabría pensar que con tanto talento las decisiones que tomasen serían las correctas y además acertarían en muchos casos. Eso no es así. Si ustedes, bueno, si quieren un día lo traigo, si ustedes vieran el enorme volumen de decisiones incorrectas que ha tomado el Banco de la Reserva Federal, ustedes cerrarían el Banco de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? Pero como no es el tema de cuestión, yo solamente quiero decirles que aunque tienen mucho nombre y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación y sobre todo tienen el dinero, tienen el poder y la gloria, tienen el dinero, ¿me explico bien? Es importante saber lo que piensan, pero se suelen equivocar con mucha frecuencia. ¿No creen ustedes que se equivocan? Sí, la Reserva Federal, de hecho, está diciendo acerca de las enormes presiones inflacionistas que se deben a factores temporales y, sin embargo, tenemos que recordar que la situación tan delicada que tenemos es precisamente por los enormes fallos de los bancos centrales. En primer lugar, han recortado los tipos de interés hasta llevarlos a la zona de cero
Y luego, a través de los planes de relajación cuantitativa, han inyectado más de 14 billones y no han conseguido que la economía se recupere de una forma sana y sostenida, lo de la productividad que hablábamos antes. Entonces, ¿la Reserva Federal tiene argumentos para poder decirlo? Sí, bueno, yo lo que te puedo decir es, en cuanto a la inflación que comentábamos anteriormente, bueno, yo con lo que ha dicho Marcial, yo ya me callo. Fíjense ustedes, han bajado los tipos de interés a cero, han metido 14 billones de liquidez en los planes de relajación cuantitativa y la economía está fatal. No se puede recuperar, da igual, es absolutamente imposible. Da la sensación de que se está sosteniendo a pulso y cuando se dejen de hacer estas políticas y desde luego cuando haya un estímulo distinto y un comportamiento distinto del mercado, ya no va a haber forma de aguantarlo o se mantienen así toda la vida, que es imposible. Esto... No. Este es un proceso que ya lo hemos visto en varios imperios que han venido abajo, ¿eh? Es decir, nosotros estamos siguiendo la misma fase. Si te parece bien, luego lo comentamos. Estamos siguiendo la misma etapa. Voy a contestar el tema de la inflación. Cuando les preguntan, cuando los del Banco de la Reserva Federal, los del Comité de Mercados Abiertos, se plantean si va a haber inflación, dicen, no. Mire, sí es cierto que ahora tenemos inflación, pero se debe únicamente a factores temporales. Ustedes no se preocupen. Y dicen, ¿por qué son factores temporales? Oye, mire, pues muy fácil, porque la inflación ha estado cayendo, ¿de acuerdo? La inflación ha estado cayendo y ahora lo que está pasando es que aunque usted ve porcentajes de incrementos muy altos, en valor absoluto son pequeños, ¿de acuerdo? Y además son aumentos que se dan en algunos sectores. Eso es lo que ellos dicen. Vamos a seguir pensando lo que dicen. Ellos dicen, nosotros, a pesar de que suba la inflación, no vamos a subir los tipos de interés. ¿Saben por qué? Primero, porque no solamente vamos a pedir que la inflación suba por encima del 2%, sino que esté por encima del 2% durante un periodo de tiempo. Pero además de que esté un periodo de tiempo por encima del 2%, yo voy a pedir que el mercado laboral también se reduzca significativamente la tasa de desempleo. Por lo tanto, lo que nos estamos viendo es que el Banco de la Reserva Federal tiene una enorme flexibilidad para hacer lo que quiera. Y lo más importante de todo, y es lo que decíamos del Bitcoin, como pueden ver aquí en el gráfico, el Bitcoin se ha disparado porque sobre el Bitcoin controlan menos. Entonces todo el mundo está viendo que están deteriorando las monedas, que están inyectando liquidez a manos llenas y la gente dice, pues me voy a refugiar en el Bitcoin. Por eso se explica la fuerte tendencia alcista del Bitcoin, aunque el Bitcoin tiene problemas. ¿De acuerdo? Miren, este es el gráfico de la tendencia alcista del Bitcoin. Hoy hemos visto que se ha producido una corrección, pero a mi modo de ver es una corrección normal y corriente dentro de una tendencia alcista. Lo que pasa es que tiene mucha volatilidad. Pero mire, la zona del 50.000, 49.000 y pico es un soporte significativo. El problema que tiene el Bitcoin, como pueden ver aquí... Un segundo, José Luis, que yo tengo mucho dinero ahí en el Bitcoin metido. ¿La zona de soporte cuál es? Perdona, ¿puedes repetirlo otra vez? Me interesa muchísimo. Yo lo que creo es que el Bitcoin ha iniciado una fase correctiva dentro de una tendencia alcista. Yo creo que en tanto en cuanto respete esta zona de 50, ven ustedes que esta zona de 50, 49 actuó como resistencia y ahí como soporte. Por lo tanto, yo creo que mientras se mantengan por encima de esta zona de 50.000, 49.500, aunque corrija, no vamos a pensar que se ha iniciado una tendencia bajista, sino simplemente está corrigiendo por el exceso de optimismo. Cuando ponemos un comentario en Twitter sobre Bitcoin, pues si lo pones bueno te aplauden y si lo ponen malo te machacan. Bueno, eso significa que las pasiones están a flor de piel, está todo el mundo como loco con el Bitcoin. El señor Elon Musk decide rentabilizar su inversión en Bitcoin y le pega un subidón y muy probablemente ya ha metido dinero en su momento y es cuando saca el tuit, porque este señor tiene una capacidad enorme de juntar, pero luego Amazon dice que va a aceptar pagos en Bitcoin. Y luego lo dice Tesla también. Esto es el mercado. Aquí confluyen. Y piensa una cosa, esto es un defecto, ahora que lo comentas, cuando yo estudiaba en la facultad, nos pretendían los catedráticos de economía que nosotros fuésemos capaces de ver por dónde van a ir las bolsas en función del análisis fundamental. Eso no es cierto, porque en la bolsa, en el precio de las acciones, confluyen muchos factores. No está el miedo. De tal miedo. manera que no hay posibilidad de que una persona, un cerebro, en función de todos los factores, decida qué va a pasar o que llegue a comprender o a anticipar lo que va a pasar. Es un sistema con tantas ecuaciones que la matriz inversa es imposible de obtener. Por eso seguimos el gráfico, porque es el único que descuenta, que resuelve el sistema de ecuaciones enorme al que nos enfrentamos.
Seguimos con el Bitcoin, dado que tienes interés. Pues dado que tienes interés en el Bitcoin, y esto me voy a hacer muchos amigos con este comentario, es el Bitcoin, el problema que tiene es que le falta liquidez. ¿De acuerdo? Si lo ve, por lo menos en los futuros en el CME, en el Chicago Mercantile Exchange, ven ustedes que tiene mucha menos liquidez que el oro o que la tiene el SP500. Esto me va a granjear amigos entre los que tienen Bitcoin, ¿no? El precio del Bitcoin ha igualado al precio del oro. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, bueno, entonces, ¿qué? ¿El Bitcoin y tal? Bueno, el Bitcoin y el oro. Vamos a ver, miren lo que pasa. El Bitcoin, ven ustedes que su gráfico, este de aquí, ven ustedes que su gráfico presenta un aspecto claramente alcista. Si bien en el gráfico horario va a iniciar una corrección. El oro, como pueden ver ustedes, ha subido con mucha fuerza y lo que ha hecho ha sido experimentar una corrección. Ven ustedes que esta zona, 1780 aproximadamente, es una zona de soporte, ¿de acuerdo? En el oro. En esta zona están tratando los bancos de lingotes de hundir el precio del oro. Están desesperados, pero de momento no lo consiguen. Luego, el oro, a corto plazo, pues somos neutrales, hay que ser honesto, somos neutrales. Y solamente si superara el 1875, ya pensaríamos en el 2300 para 2021. Pero de momento, el oro se encuentra en un movimiento lateral. Tú me decías antes, bueno, me parece que me estabas comentando antes, sí. ¿Tiene esto solución? Pues mire, yo sinceramente creo que esto, la situación económica no tiene solución. La pregunta sobre todo iba relacionada, por retomar, porque de repente nos vamos, sobre todo por culpa mía, que soy muy desordenado, iba porque la Reserva Federal había dicho que esto era un tema puramente coyuntural y que se debía al momento concreto. Y habíamos llegado a la conclusión de que no se debe al momento concreto porque los bancos centrales están inyectando liquidez, no están siendo capaces de remontar el vuelo, por lo tanto da la sensación de que no lo es, ¿no? ¿Este aumento de la inflación es un fenómeno global o solamente es un fenómeno de Estados Unidos? También es verdad que cuando Estados Unidos se resfría el mundo tose, o al revés, no sé cómo es la expresión, nunca lo he entendido, pero bueno, parece que la respuesta va a ser bastante obvia si dejamos a un lado todo el mundo de Asia del que vamos a hablar ahora, ¿no? Bien, si te parece bien, hemos quedado, aunque tú has pegado el salto, pero yo no he enseñado los gráficos. Tú me dices, el Banco de la Reserva Federal dice que la inflación pues vamos para... temporal, ¿vale? Vamos a ver si es temporal o no. La primera pregunta que nos tenemos que hacer igual lo he entendido mal, tienes toda la razón. ¿El mercado está descontando factores temporales? ¿Considera que la inflación es temporal? Pues mire, yo no voy a utilizar palabras, le voy a utilizar los gráficos, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo vean. Vamos a ver el gráfico semanal de la rentabilidad de las notas a 2 años. Mira, Marcial, en el momento que el mercado considere que la inflación no es temporal, las notas que ahora mismo están en 0,11 se moverían al alza. Como puedes ver, están tranquilitas y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, de lo que vemos ahora, de las notas a 2 años, el Banco de la Reserva Federal, su mensaje cala en el mercado. ¿De acuerdo? Seguimos. Lo que se está descontando en el mercado es que el primer aumento de tipos de interés se puede producir en el año 2023. ¿De acuerdo? Ya sé lo que están pensando ustedes. Ustedes dicen, pero ¿me estás diciendo que van a subir los tipos en el 2023 justo en el momento en el que el impacto en el PIB del paquete de estímulo fiscal está reduciéndose a mínimo? Pues sí, yo no me creo que vaya a haber una subida de tipos de interés, pero yo le tengo que decir lo que piensan los miembros del FONC. Y yo les he dicho que no se fíen mucho de ellos, porque yo esto ya lo he visto muchas veces fallar. Llevo muchos años en esto y les he visto fallar muchas veces e incluso les puedo decir que me han provocado pérdidas el hacerles caso cuando era un novato. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la conclusión a la que vamos a llegar es que de momento en el 2021 y en el 2022 no va a haber subidas de tipos. Por el momento, la inflación, el mercado considera que está controlada. Vamos a ir más adelante. Mire, el Banco de la Reserva Federal considera que el índice de precios de los gastos que hacen los particulares va a estar en torno al 2% en 2023. Eso es lo que ellos piensan. Tomen nota de esto.
Es cierto que en el mes de enero, miren ustedes, la inflación subyacente, el CPI, que es un índice de precios que nos mide la inflación de la cesta de la compra de los consumidores norteamericanos, en el mes de enero ha caído. ¿De acuerdo? Con lo cual, vamos a considerar que el Banco de la Reserva Federal, de momento, tiene razón. Y en el mes de enero, si en vez de coger el subyacente, cogen el total, también subió, pero está muy controladito. Yo les he puesto aquí un mensaje. Solo a partir de mayo, justo cuando entren estas 10 semanas en las que se va a gastar 1,1 billones Biden o Yellen, solo a partir de mayo veremos si la inflación es temporal o no. Vamos a ver cómo reacciona la inflación a ese estímulo. Ahora mismo parece que está controlada por los datos de CPI o por los datos de IPC, pero no debemos sacar conclusiones porque todavía no se ha producido el calentón. Estamos en la fase del calentón, pero todavía no hemos entrado en el calentón. Y luego, si ustedes quieren mirar gráficos, pueden ver ustedes como el índice de precios al consumo, pues ven ustedes que no está descontrolado. Pueden ver ustedes aquí que la inflación a 5 años está en el 2%, que ha subido pero no está descontrolada. Este está un poquito más descontrolada, que es la inflación a 10 años, que está en 2,24. Con lo cual, piensen ustedes que estamos en la parrilla de salida. En 10 semanas se va a gastar 1,1 billones y la inflación ya está en la línea de salida partiendo del 2%. Ven ustedes cómo además las expectativas inflacionistas, les he cogido aquí las declaraciones del CEO de Kraft Heinz, en el que dice que está preocupado por la subida del precio de las materias primas, porque puede afectar a alguno de sus productos. Estoy pensando, y él dijo, en la mayonesa, ¿de acuerdo? Que tanto le gusta a mi hijo. Bueno, pues ven ustedes ahí como las expectativas inflacionistas están altas. Luego la gente está esperando que la inflación suba. Ahora vamos a ver realmente qué sucede. Miren ustedes cómo los fabricantes están sufriendo incrementos de precios. Si ahora metemos el meneo, si ahora metemos 1,1 billones, yo creo que la inflación va a subir. Pero de momento no lo puedo afirmar hasta que no llegue el mes de mayo. Ven ustedes cómo las materias manufacturadas, las commodities subyacentes, las que influyen, los metales industriales que influyen en el precio de los productos manufacturados, están subiendo. Lo estamos viendo. Y miren ustedes cómo el precio del acero está también subiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos en una posición muy delicada y que la inflación, vamos a ver cómo reacciona al estímulo fiscal. Pero decir que es temporal, puede ser que estén diciendo que es temporal porque están mirando para atrás, no para adelante. Pero lo veremos en mayo. Y luego ven ustedes aquí que cuando entramos en el índice CRB de materias primas, ven ustedes que ha subido mucho y tiene una resistencia en 207. Como esta resistencia la superase, habría inflación y de la fuerte. ¿De acuerdo? De tal manera que la última diapositiva que me queda dentro de este grupo es la velocidad del dinero. Esto cuando lo estudiamos en la universidad, en la famosa teoría cuantitativa, ¿de acuerdo? Veían ustedes que jugaba un papel importante la velocidad del dinero. Hasta ahora, como han inyectado liquidez en el sistema, la velocidad del dinero ha caído. Por eso no ha habido inflación. Pero miren ustedes que en el año 2020, tanto en Japón como en la eurozona, como en Estados Unidos, ha habido un pequeño repunte de la velocidad de circulación del dinero. Luego, en conclusión, volviendo, dejando este gráfico, la estrategia que yo voy a seguir y que vamos a comentar aquí es la siguiente. Vamos a ver qué sucede en mayo. Vamos a ver cómo reacciona la inflación al gran paquete y vamos a ver cómo reacciona la velocidad de circulación del dinero. Para que se produzca un estallido, para que se produzca una tormenta inflacionista, como tú preguntabas, Marcial, necesitamos dos cosas. Que suban los precios, ¿de acuerdo? Y además que la velocidad de circulación del dinero se incremente. Si la velocidad de circulación del dinero no se incrementa, no tendremos una tormenta inflacionista. ¿De acuerdo? Y este aumento de la inflación, te preguntaba antes, ¿es un aumento que se va a producir a nivel, podemos pensar, se va a producir a nivel global o solamente en Estados Unidos? No, es global. Es decir, este aumento de la inflación lo podemos considerar como un fenómeno económico global. Esto mismo que estamos hablando nosotros aquí, lo están hablando las casas de análisis de los Estados Unidos, como lo están hablando en Japón, en Alemania, en Suecia, en México, entre otros países. Es la globalización llevada hasta el último extremo. Es en la tormenta perfecta a nivel mundial. Claro, en Occidente.
si te parece bien. Ah, Occidente. Muy bien. Pero sí, porque... Luego definimos por qué, totalmente, sí. Bueno, vale, de acuerdo. Entonces, la idea es la siguiente. Este es un fenómeno económico global, es un fenómeno sobre todo que afecta a Occidente, es un fenómeno que afecta y va a afectar a Japón, va a afectar a Alemania, va a afectar a Suecia, va a afectar a México. Las personas que no venden de México, le va a pasar a ellos también, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver todos. En unos. Ahora, lo que tú decías al principio, en la medida en que los gobiernos no pongan trabas a los vientos de cola, el avión irá con fuerza y la economía tirará y el sufrimiento de los parados disminuirá durante una temporada. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Pero es un fenómeno estrictamente global. Poner trabas, en este caso, te estás refiriendo a intentar apagar el fuego con gasolina o no intentar apagar el fuego, simplemente gastárselo en tonterías en vez de invertir en productividad. Es que hay que gastar... Bueno, vamos a ser... Yo, sinceramente, creo que debemos ser conscientes de la realidad. Para, si tuviéramos que aconsejar a un gobierno, por ejemplo. Vamos a ver. Yo lo que creo es que hay que gastarse dinero en ayudar a la gente. Y hay que darles ayudas. ¿De acuerdo? Y darles ayudas. Eso hay que hacerlo. Pero también hay que gastar bien para incrementar la productividad de la economía. Por una razón muy sencilla. Son los incrementos de productividad y el comportamiento de la productividad durante la próxima década lo que nos hará sobrevivir como país. ¿De acuerdo? Un país, yo soy de la opinión de que este sistema, estas democracias como las que tenemos ahora, estos sistemas, yo creo que van a ser sustituidos. Porque desde un punto de vista económico, yo creo que en la próxima década yo no confío en los gobiernos y creo que no van a aumentar la productividad. Gobierno que no incrementa la productividad está condenado a seguir dependiendo de estímulos fiscales y monetarios hasta que se rompa la economía. ¿De acuerdo? Y luego ya veremos qué pasa. Pero en principio sí, lo que tú dices, tenemos que hacer dos cosas. Yo lo que voy a mirar en el estímulo fiscal es, hay que dedicar a ayudar a la gente, no tengo ninguna duda, además quiero hacerlo, por dos motivos, porque es bueno para la economía y porque desde un punto de vista moral lo tenemos que hacer. Y en segundo lugar hay que invertir en productividad. Y ahí hay que ser exigente con los políticos. ¿En qué sentido? Señores, seleccionen proyectos de inversión, seleccionen empresas, háganlo bien. A mí me encantaría que en vez del debate de las chorradas que vemos en las televisiones, que nos ponen ahí, en vez de ese debate de las chorradas, de esto que salen a correr, que atacan tiendas para llevarse ropa con la excusa de que defienden, yo que sé, a un señor que hace apología del terrorismo, yo quiero hablar de otras cosas. Yo quiero hablar, señores, de cómo vamos a invertir ese dinero y cómo lo vamos a gastar. ¿Cuál es la mejor forma? Pues yo siempre he entendido que la mejor forma de invertir en productividad es invertir en tecnología, en innovación, invertir en rentabilidad, en empresas que sean rentables e invertir en trabajo. A lo mejor ahora la Unión Europea está diciendo, el Banco Central está diciendo a España que tiene que invertir también en cohesión territorial, que en España tiene mucho sentido, porque eso beneficia a la productividad y tiene mucho sentido porque es descentralizar determinados procesos productivos y está bastante bien. Pero el segundo y el tercer punto, que es la brecha de género, que es inexistente en España, sobre todo la brecha salarial, y sigo sin entender, y me parece que lo vamos a tocar un poco más tarde, las energías verdes, la ecología, el calentamiento global, el cambio climático. No entiendo eso cómo beneficia o cómo impacta en la productividad. No, es algo que se me escapa, pero probablemente tenga que estudiar todavía un poquito más. No, bueno, eso es fácil. Si esto es... Vamos a ver, cuando hablamos de productividad es muy fácil decirlo, lo que esto mismo. Si yo te digo a ti hay que invertir en tecnología, pues todo el mundo me dirá que sí, pero el problema es cómo hacerlo, ¿no? Cuando yo te digo hay que modernizar las escuelas de ingeniería y todo el mundo me dirá, pues claro, pero ¿cómo hacerlo, no? Pues hombre, yo, dentro de mi poca experiencia, para eso hay que coger a gente que sean buenos, no en mi caso, sino gente que sepa, ¿no? Pero yo en mi pequeña parcela, en mi pequeña experiencia, pues yo creo que todo el tema relativo con la energía, con la inteligencia artificial, con todo esto de la digitalización, yo creo que parece ser que la economía va por ahí. Pero yo creo que hay gente muy valiosa en España y es a ellos a los que se voy a dar palabra. Sí, infraestructuras, tecnología, banda ancha. Mira, yo te digo una cosa. Mi mujer, mi hermana, mi madre no han necesitado discriminación positiva. Son valiosas, tienen talento y tal. Mis compañeras, que tengo más compañeras que compañeros en el trabajo, con lo cual ahí estoy en minoría, porque soy el único, te digo, tienen talento y han llegado a la posición que tienen por su puro talento. No, nunca han pedido que les discriminen. Con lo cual eso lo pongo en el capítulo de demagogia, de populismo que pide
exigencias al sistema con una intención clara, degradarlo, romperlo, aislarlos, enfrentarnos. Pero yo creo que esto que estamos diciendo nosotros ahora mismo es una cosa sencilla, exacto, es lógica y muy difícil. Es lo que estábamos diciendo antes, son gobiernos que han perdido completamente la creatividad. Gobiernos ya no es solamente tirar contra un gobierno, son clases dirigentes que han perdido la creatividad, que están tirando con fórmulas anticuadas. Estamos hablando de todo este proceso de inyectar dinero, después de la Gran Depresión lo que hicieron fue exactamente esto, o sea, no hay más, no hay creatividad a la hora de buscar nuevas fórmulas y por lo tanto se buscan simplemente modelos para seguir manteniéndose donde están y por lo tanto tiran de lo que hablábamos en el anterior programa, son las emociones, idiota, no es la economía, y se equivocan, pero se equivocan con nuestras carteras, ¿no? Oye, ¿te parece que retomemos? Dime, sí. Vale, añadir una tontería. Lo que estamos viendo ahora mismo, es que yo creo que es muy bueno que nos entendamos de la realidad. Es decir, a los gobiernos la creatividad les importa un bledo. Los políticos en cualquier país lo que quieren es sobrevivir. Están sometidos a una gran cantidad de presiones. Si ahora vas tú y te sientas con el ministro y le dices, oye, que vamos a invertir en tecnología, el ministro dice, pero bueno, déjame, este chico que me está contando. A ver, ¿qué es más cómodo, niño? Emite más deuda pública para tener más dinero y poder callar bocas y que no me presionen y a ver si puedo otro. Que ya paga el que venga, sí. El próximo que venga que la líe. Si lo hemos visto con el Tesoro de Estados Unidos, Biden 1,6 billones le ha dejado Trump para gastar y se lo quiere gastar este muchacho en 10 semanas. Flipa. Vamos a la inflación y si te parece y acabamos. Va a ser una locura. Estábamos hablando de la inflación y ya lo dejamos cerradito. La Reserva Federal está diciendo que la inflación, que es un tema coyuntural, que la inflación puede subir. ¿Los gestores estadounidenses que confían en este pronóstico se fían de ello? ¿Cómo se están comportando? Mira, te he traído una encuesta buenísima que hace el Bank of America entre la mayor parte, en una muestra muy importante de gestores de fondos estadounidenses. Lo pueden ver en este gráfico. Fíjense, lo que más le preocupa ahora mismo, fíjate qué curioso, lo que más le preocupa ahora mismo a los gestores norteamericanos es que progrese adecuadamente el proceso de vacunación, que es lo más importante que hay ahora. Luego les preocupa que se produzca una fuerte subida de los tipos de interés. Y en tercer lugar, le preocupa que la inflación sea más alta de la esperada. Bien, como puedes ver aquí, no creen, o sea, en el mercado creen o pueden pensar que la inflación ahora mismo está controlada, pero como puedes ver aquí, tienen sospechas de que la inflación se escape. Y para ver que la inflación se escape, hay que ver cómo evolucionan los precios y hay que ver cómo evoluciona la velocidad de circulación del dinero. ¿Cuáles son los indicadores más adelantados que nos avisan de que esto ha estallado? Bueno, yo te voy a decir los que yo utilizo, Luego, si viene un catedrático, utilizará los suyos, ¿no? Pero yo, como me fío del mercado, mira, en primer lugar, yo suelo fijarme en este ETN, que es, bueno, no voy a explicar lo que es, ya lo explicaremos otro día. Es una especie de cesta, en este caso concreto, es un fondo de inversión que cotiza en bolsa, que invierte en futuros sobre productos agrícolas, productos de alimentación, todo tipo de productos agrícolas, ¿no? ¿De acuerdo? Fíjate el detalle. Mira cómo ha subido. Está justo en la resistencia de 7. Si superara esta resistencia, podría irse a 9. Es decir, una subida del 30%. Luego, lo primero que voy a ver es si este ETN es capaz de superar esta zona de 7, 7,2 que tiene aquí. Y luego, en segundo lugar, voy a ver el petróleo. Como pueden ver aquí, el petróleo superó ya una resistencia y yo creo que el petróleo se va a dirigir a la zona 66-76. ¿De acuerdo? Esta es la razón, Marcial, por el que el sector de la energía está subiendo hoy casi un 4% después de haber subido anteriormente con fuerza. Porque están descontando una aceleración de la economía, como lógico es. Entonces, si el precio que el precio del petróleo se mueva entre 66 y 76, no indicaría que se va a desmadrar la inflación, pero sí indicaría que hay presiones inflacionistas. Y si superara el 76, tormenta inflacionista. ¿Estos son los indicadores que yo voy a tener en cuenta?
¿Hay alguna forma hoy en día o alguna diferencia entre la situación de ahora con la situación de años pasados que digas, bueno, pues esta variable va a hacer que se acelere muchísimo más todo este proceso? Yo intuyo que el COVID a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Bueno, aquí, claro, tiene que ver el COVID, tiene que ver también, bueno, pues toda la geopolítica, ¿no? Es decir, tiene que haber también el conflicto que ha habido entre Estados Unidos y China, ¿de acuerdo? Por el aumento de los aranceles. Y ahora mismo lo que nos encontramos es que hay catalizadores que pueden hacer que el proceso inflacionista se acelere. Y estos catalizadores estaban ausentes hace años. Me refiero, concretamente. Muchas empresas ya no distribuyen sus almacenes atendiendo a optimizar el coste, sino que lo hacen de una manera en la que tratan de optimizar otra variable, como es el riesgo de que les corten los suministros. ¿Esto qué supone automáticamente? Que en la producción que se haga a partir de ahora, el coste va a ser mayor, simplemente por la lucha que ha habido entre Estados Unidos y Japón en materia de aranceles, ¿de acuerdo? O incluso de sanciones, ¿de acuerdo? Siguiente cuestión, un factor más importante que todos, que ya lo anticipabas antes, era la política energética verde. Ahora todo es verde. Bueno, te contaré como anécdota que me partía de risa, que ahora ya está concluyendo la fase de publicación de resultados en Estados Unidos. Entonces, en todos los informes que me han caído en la mesa de empresas y tal, que lo miro por encima porque yo no soy fundamentalista, entre comillas, pues en todos utilizaba la palabra cambio climático. Cambio climático, cambio climático. Si te pones a pensar, la política energética verde va a jugar de dos maneras diferentes. Por un lado, va a presionar al alza el precio de las materias primas. Lógico, porque ahora en vez de utilizar intensivamente petróleo, vamos a utilizar cobre, vamos a utilizar litio, vamos a utilizar níquel, vamos a utilizar cobalto. ¿De acuerdo? Tú sabes perfectamente que un coche eléctrico pues puede contener 90 kilos de cobre, una verdadera barbaridad. Y un coche que funcione con un motor de combustión, pues tiene 23. Luego, es producto cobre, por eso el cobre está disparado al alza, porque con la política energética verde, en vez de utilizar intensivamente petróleo, vamos a utilizar intensivamente cobre, níquel, litio. Si te coges un autogenerador, que los autogeneradores, como sabes bien, utilizan las plantas eólicas, pues es que un autogenerador puede contener 400 kilos de cobre, 350, de 350 no me bajo. Pero es que luego la política verde va a suponer un aumento del precio de los combustibles fósiles vía impuestos, vía reducción de subsidios, o bien obstáculos a la nueva producción, como ya ha estado haciendo Biden, que es lo primero que ha hecho. Luego, tenemos catalizadores que en el momento que se ponga en marcha la inflación, el proceso se va a acelerar. Luego, añádele que tenemos un dólar debilitado por las inyecciones de liquidez que hay. Eso encarece el producto. Y luego a todo lo que hay, pues le tienes que añadir lo que hemos dicho anteriormente, el estímulo fiscal, que de esta dimensión no lo ha habido nunca, y luego tienes que tener en cuenta la tasa de ahorro de los americanos, que tampoco la ha habido anteriormente en una situación como esta de demanda comprimida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí, estamos entrando en una situación especial y aceleraría el proceso inflacionista. ¿Y nos enfrentamos a un riesgo, los ciudadanos se enfrentan a un riesgo de destrucción en Occidente? Ojo, a un riesgo de destrucción de riqueza, de destrucción real de riqueza. Hombre, yo creo que lo estamos viendo. En Occidente es que lo estamos viendo. Sin tener en cuenta los impuestos, ¿de acuerdo? Que ya hemos dicho que nos han subido los impuestos en la crisis y tal, lo estamos viendo con los tipos de interés negativos. Estamos viendo cómo está cayendo la cotización de los bonos a nivel general. Luego, ya estamos viendo con la cotización de los bonos, con los tipos negativos, que estamos experimentando una destrucción de riqueza. La vía donde estamos experimentando la destrucción de riqueza lo estás viendo cuando comparamos y cuando vemos con envidia cómo sube el Bitcoin. Eso significa que la gente que se cambia de moneda mantiene su poder adquisitivo mientras que nosotros nos hundimos, ¿de acuerdo? Yo creo que la economía de Occidente se encuentra en la última etapa. Pero no se puede revertir. Los gobiernos no pueden revertir esta situación. Es imposible. No pueden. ¿Qué pueden hacer? ¿Todavía estamos a tiempo? ¿Se puede hacer? No, imposible. No lo van a hacer. Okay. Te lo explico para que veas conceptualmente que no lo van a hacer. Vamos a ver. Ahora mismo, ¿qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos ven que el chiringuito se le viene abajo. Cuando me refiero al chiringuito que se viene abajo, quiero decir que
la deflación, las economías de los países occidentales están en las garras de la deflación. Quieren salir de las garras de la deflación, ¿de acuerdo? Pero no pueden. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues políticas fiscales, políticas monetarias, coordinadas y ultraexpansivas, para ver si salimos. Pero lo que estamos viendo es que en el mejor de los casos, como he probado anteriormente, lo único que pueden hacer es aplazar lo inevitable. ¿De acuerdo? Tú me preguntas, ¿pueden revertirlo? Y yo te digo claramente, no. ¿Por qué? Pues lo que hemos venido hablando, las economías occidentales, su productividad no va a subir en la próxima década o va a crecer a un ritmo muy bajo. Si tú no inviertes en productividad y la productividad no crece, vas a tener muchos problemas en el futuro. Y luego, desde un punto de vista político, para reducirlo muy sencillo, es el populismo. Al meterse el populismo, ya no solamente por partidos populistas, sino porque los partidos tradicionales copien a los populistas, ¿de acuerdo? Nos estamos encontrando que polarizan la situación política, ¿de acuerdo? Nos desunen, nos enfrentamos unos a otros, además fuerzan al sistema para que dé todavía más dinero a esta gente, y un gobierno que pudiera tener el talento, que de hecho hay gente que puede formar parte de un gobierno en todos los partidos políticos con talento y voluntad de hacer las cosas bien, está encaminado como tiene a perder al populismo metido ahí, no podrá tomar decisiones correctas. ¿Y entonces qué hacen? Pues lo que hemos dicho, piden dinero al Banco Central Europeo, como estamos viendo, le piden dinero primero y luego le dicen que le condone la deuda. ¿Para qué? Pues para seguir la ronda. Pero ¿la ronda dónde lleva? A que la riqueza de los ciudadanos va deteriorándose, porque la moneda se deteriora. Ese es el éxito del Bitcoin. ¿Me puedes definir el último mantra, aparte de tierras raras que hablábamos antes, el concepto de reflación, que está todo el mundo hablando de él? ¿Qué significa la reflación? ¿Qué es? Bueno, yo te lo voy a decir en forma de lo que yo entiendo por reflación. La reflación ahora mismo lo que sucede es que las economías occidentales están en un proceso de reducción de precios. Es decir, los precios caen por varios motivos. Primero, porque las tecnologías han permitido abaratar los precios. ¿Me explico bien? Y luego también tenemos el conocido efecto Amazon. Ahora mismo nadie compra sin antes ver el precio que hay en Amazon. De tal manera que eso hunde los precios. Y aparte está lo que llamamos el tsunami demográfico. Es decir, lo que estamos viendo es que la población joven se ha sustituido por una población mayoritariamente mayor, jubilada, de más de 60 años, y los jubilados gastan la mitad de una persona que está en edad de trabajar. ¿De acuerdo? Eso produce que eso lo que hace es que la demanda se cae y además coincide una demanda descendente, una demanda que se está contrayendo y en un proceso de caída de precios, pues gracias a la tecnología y gracias a Amazon. Para sustituir esto, todos los gobiernos lo que quieren es inflación. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen, como has visto, con un estímulo monetario y luego con un estímulo fiscal. Y el objetivo es que la economía crezca y que la inflación se revierta y se incremente. Lo que yo te digo es que esto no más que va a ser temporal, va a durar 2 años y al cabo de los 3 o 4 años volveremos a lo mismo. ¿Y qué etapas vamos a seguir en este proceso de reflación? ¿Qué etapas vamos a seguir hasta que se rompa el sistema monetario? Bueno, pues las etapas que vamos a seguir, si te parece bien, yo te voy a contar lo que ha pasado históricamente, ¿de acuerdo? Y para aquellas personas que quieran leer más sobre ello, yo les voy a recomendar que lean a Dalio, que ya le citamos como uno de nuestros Dalio en el primer programa, sí. A Ray Dalio, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a remitir a Dalio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se está viendo en función de la historia es que hay 4 etapas, pero las van a ver ustedes, es que están plenamente identificadas. Primera etapa, estimulación monetaria. Estos son los QEs, son los planes de relajación cuantitativa, ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Desde prácticamente lo empezamos a sentir ya y el primero que los puso en marcha fue Ben Bernanke, ¿de acuerdo? El padre de la liquidez, ¿de acuerdo? Este hombre ya lo empezó a inyectar liquidez a manos llenas en el sistema. Cuando no funciona el estímulo monetario, en la fase que nos encontramos ahora, viene el estímulo fiscal, que es el que estamos viviendo ahora. Y se produce un estímulo fiscal muy importante para que la economía rebote. En la tercera fase se ve que el estímulo fiscal no es suficiente, 2023, 2024, 2025. Y en ese instante se produce la reestructuración de la deuda.
ya estás viendo que los partidos populistas en el sur de Europa ya dicen que se reestructure la deuda, que se les condone. Reestructuración de la deuda. Ya has visto los países fiscalmente irresponsables del sur, que es lo que ya están pidiendo. Por cierto, y luego José ya Luis, finalmente llegamos a la reestructuración monetaria. Que esto es una pregunta que nos han hecho a través de YouTube, el tema de la condonación y de una quita de la deuda. Lo digo para ir metiéndote porque nos hacen consultas constantemente. Estábamos en el proceso de reflación, pero precisamente en este tema que acabas de comentar, nos lo han preguntado, si es posible una quita de la deuda. Sí, te voy a contar. Luego, yo lo que quiero es que se queden claras ustedes las fases. Estamos ya en la fase segunda de estímulo fiscal. En el 2023, 24, 25 iremos ya hablando de reestructuración de la deuda. Y ahora contestamos a la pregunta que nos han hecho. Y luego la cuarta parte, la última, es la reestructuración monetaria. ¿Esto de la reestructuración monetaria qué es? Que se vienen abajo las monedas. Ya. ¿Y qué hace que suba? El oro. Ustedes me preguntas por YouTube, concretamente, ¿puede haber una quita de la deuda pública española en esa fase de reestructuración de la deuda? Y si yo les digo que ya está contemplado en las normas de la Unión Europea, ¿me creen? Bueno, yo les voy a decir que ustedes lo miren en Internet. Esto lo que se llama, el nombre técnico que tiene, es cláusula de acción colectiva obligatoria. Esta cláusula de acción colectiva obligatoria se ha introducido en todas las emisiones de la eurozona desde el 1 de enero de 2013 para todos aquellos títulos de deuda que tengan un vencimiento superior a un año. ¿De acuerdo? Es decir, que pueda haber una reducción del valor de reembolso de la deuda pública que tenemos en nuestros fondos de inversión, siempre y cuando sea acordada por la mayoría de los tenedores de bonos. ¿Saben ustedes cuál es el mayor tenedor de bonos de la deuda pública española? El Banco Central. El Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo decide que en un momento José Luis, puede haber una reducción del valor de reembolso de la deuda pública española, eso será aprobado y nos reducirá la deuda a todos. Y esa deuda que está en el Banco Central, una pregunta, esa deuda que está en el Banco Central, que el poseedor es el Banco Central, ¿está contenida dentro del porcentaje de la deuda global del PIB, ese 114 o 115% que dicen ahora? Sí, bueno, perdona que te rectifique, Marcial. La semana pasada hablábamos de ese porcentaje de 113, pero justamente fue a acabar el programa, al día siguiente publicaron estadísticas y la deuda pública española se ha disparado y ya está en el 120% del PIB. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta también la deuda con el Banco Central Europeo. Sí. Nosotros lo que te vas a encontrar es que los tenedores de bonos a más de un año, tú imagínate, se coge toda la deuda pública a más de un año. Se convoca al sindicato, se convoca a una junta a los tenedores de bonos. Y si se adopta democráticamente o por mayoría que hay que condonar la deuda o que hay que reducir la deuda pública de un gobierno, como el Banco Central Europeo tiene más que nadie, domina el voto, domina la asamblea y entonces se podría reducir. Ya ha pasado en Grecia, ¿eh? En Grecia se le redujo la deuda, me parece que en torno a una tercera parte del valor de reembolso de la deuda. Fue a partir de la crisis griega cuando se metieron las cláusulas de acción colectiva obligatoria, ¿de acuerdo? Porque se consideraba que era muy bueno para el país. Esta cláusula, muy buena la pregunta que nos han hecho, hay que reconocerlo, esta cláusula juega en la tercera fase de que hablamos de reestructuración de la deuda. ¿Queda clara idea? Queda clarísimo, yo creo que está perfectamente respondida. A ver, España va a recibir 140.000 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación Europeo. ¿Cuál sería el mejor destino para esos recursos, para ese dinero? Bueno, yo creo que esto ya prácticamente ya lo hemos comentado, sí, ¿no? Entonces yo, sinceramente, yo ayudar a la gente lo primero y luego, y con el mismo esfuerzo que ayudamos a la gente, pero no porque me considere buena persona, ¿eh? O sea, lo digo honestamente, es que es bueno para la economía. Con lo bueno que tienes, que encima ayudas a gente. Es que oye, fantástico. La situación en Asia es similar a la de Occidente, porque siempre estamos dividiendo, no, cuidado, esto son dos cosas distintas. Vamos a hablar ahora de Asia. No, en Asia es totalmente, vamos a ver, lo que hemos dicho anteriormente de Europa, si quieres, vamos a seguir a Dario y vamos a comparar lo que pasa en Asia. Lo primero que hemos dicho en Europa y en España es el crecimiento de la productividad de la próxima década que va a ser muy bajo. Bueno, pues lo que estamos viendo en Asia es que el crecimiento de la productividad a largo plazo en Asia va a crecer, con lo cual ya tenemos un factor que es radicalmente diferente a lo que sucede en Europa y lo que sucede en España.
Los países asiáticos no se encuentran en la última etapa del ciclo de deuda a largo plazo, con lo cual se pueden endeudar más. Tienen más flexibilidad política, me lo vas a decir así, te lo digo así, utilizando un eufemismo, porque son dictaduras comunistas. Entonces aplastan cualquier intento de oponerse a lo que piensa el partido en el gobierno. ¿De acuerdo? Tienen desigualdades y van a tratar de luchar contra ellas. Y luego tienen otro aspecto importante, que la población que ya en China se está envejeciendo, en toda Asia no es el proceso de envejecimiento, no está tan acelerado como lo tenemos en Europa y en Estados Unidos. Vale, China, tenemos ahora mismo un conflicto geopolítico, geoestratégico que está creciendo entre la potencia que ya no es tan emergente, sino que está ahí, está apretando y está desafiando el poder de la potencia en declive. Para el 2050 estarán más o menos parejos. ¿Qué análisis podemos hacer de esa presión que se está produciendo entre China y Estados Unidos? Bueno, pues podemos recurrir también a la historia, ¿no? Es una guerra hegemónica, como tú dices muy bien, en el que una gran potencia que puede ganar una gran potencia, no sabemos si es Estados Unidos, o bien si Estados Unidos pierde, o bien puede ganar la potencia en ascenso, que como dices bien, es China. ¿Cómo ha pasado la historia en estos casos? Recurro a Ray Dalio. Ray Dalio dice que este tipo de conflictos se han resuelto siempre, han acabado en guerra en el 75% de las ocasiones. Incluso Dalio dice, si esta vez no acabamos en guerra, yo me doy por satisfecho, ¿de acuerdo? A pesar de todos los costes que hemos tenido del COVID, la economía, el paro y todo esto. Pero también tenemos que tener en cuenta que la guerra se ha ido desarrollando en etapas. Y yo creo que ya hay guerra. Y voy a tratar de convencerles. Primero ya tenemos una guerra comercial. Hemos visto cómo hay sanciones comerciales, cómo hay incremento de los aranceles. Y luego también, comentaremos ahora también, y porque tú ya lo has anticipado al comienzo, las tierras raras como objeto de conflicto. Luego también tenemos guerra de capitales. Es decir, las monedas digitales que va a emitir el Banco de China las emite precisamente para restarle poder al dólar como moneda de reserva y para que las autoridades norteamericanas no puedan sancionar a nadie, ¿de acuerdo?, a la hora de hacer transferencias con el sistema SWIFT. Y luego tenemos una guerra tecnológica. Y la guerra tecnológica, como sabéis bien, la está ganando China, porque más del 50% de las patentes registradas son chinas, ¿de acuerdo? Esperábamos que con la elección de Biden estas tensiones podían disminuir, por lo menos a corto plazo, pero ya están viendo ustedes, China ya ha comenzado a presionar a Biden y ya le está pidiendo, hoy le ha pedido o ayer le ha pedido que rebaje las sanciones y que rebaje los aranceles. Y a la vez, los chinos, con su política, le dicen a Estados Unidos que quieren llevar a cabo una mayor coordinación y una mayor cooperación entre ellos. Ah, bueno, sí, pero es que la semana pasada, el viernes pasado, 8 aviones caza chinos irrumpieron en la zona de defensa de Taiwán. Pero es que lo peor es que esta es una práctica que viene sucediendo prácticamente a diario, ¿de acuerdo? La retórica agresiva contra Taiwán es muy preocupante. Bueno, y ahora, por si fuera poco, nos encontramos que la semana pasada 2 medios de comunicación occidentales que hablan en inglés, como es el Financial Times y como es Bloomberg, se han hecho eco de rumores según los cuales el Partido Comunista Chino quiere imponer controles a la exportación de los elementos químicos agrupados con esa denominación de tierras raras, que para lo que no hemos estudiado ingeniería era la zona de la tabla de los elementos que no sabíamos ni estudiábamos y que conocíamos como lantánidos. Los lantánidos. Y nos olvidábamos. Sí, ¿por qué son tan importantes las tierras raras? ¿Y por qué ahora China está presionando a Biden, amenazando con la reducción de sus exportaciones de tierras raras? ¿Y en qué situación nos puede dejar eso a nivel mundial? Bueno. Vamos a ver este gráfico porque esto tiene mucha tela, mucha tela. Incluso pueden ver ustedes cómo también está en el medio de todo este lío, está Myanmar, que ahora han visto ustedes que los militares, a pesar de que tenían un control prácticamente del Parlamento y de la sociedad... Birmania, donde hubo un golpe de Estado hace 3 semanas. Anda un golpe de Estado. Myanmar, yo no sé mucho, pero me parece que era la antigua Birmania. Birmania, sí. Miren ustedes. ¿Por qué es tan importante ese golpe de Estado? Es que es curioso. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Miren, Estados Unidos está totalmente dependiente de China para suministro de tierras raras. Estados Unidos importa del extranjero el 80% de tierras raras. China, en el año 2011, utilizó las tierras raras como palanca de presión en una disputa por unas islas, que eran todo piedras, con Japón. Y le impuso un embargo.
La reducción de las exportaciones de tierras raras por parte de China es una fuente de palanca para presionar a Biden, porque le supondría un quebradero de cabeza enorme, pero no solamente a Biden, sino también a Europa. Porque las tierras raras, con todo el rollito este de energía verde, son muy importantes. Miren aquí, pueden ver ustedes que China es el mayor productor. Miren ustedes, este es Estados Unidos, pero fíjense quién va en tercer lugar. Birmania, que los militares se han hecho con el control del país y seguro que están a las órdenes de China. ¿Lo entienden bien el conflicto por dónde viene? Clarísimo. Semiconductores, Taiwán. Tierras raras, China y Birmania. Recordamos que las tierras raras, aunque se llamen tierras raras, están presentes en el 90% de las cosas que utilizamos, en su móvil, los semiconductores, los rayos X, el TAC que se han hecho esta mañana para ver los pulmones cómo están, todo son tierras raras en este momento. Y también hay que recordar que no por llamarse tierras raras es que significa que están en China y tal. Aquí en España tenemos tierras raras, en Salamanca, en Canarias, en Galicia. Tenemos eso, y son estratégicos y son fundamentales. Europa tiene una grandísima dependencia de las tierras raras, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya, si me permite, recordando lo que enseñaban en el colegio, aunque yo no estudié ingeniería, me acuerdo que en química, como yo no me enteré de qué eran las tierras raras, me dijeron que eran raras porque parece ser que no se encuentran aisladas, el elemento químico no se encuentra aislado. Como no hay que decantarlo, planta, se llaman raras. Está muy mezclado. Se llaman raras porque es necesario hacer un proceso químico o físico con ellas para decantarlas, no como el oro que te lo encuentras directamente y no necesitas decantarlo. Es un poco como la gasolina del petróleo. Necesitas hacer un proceso y depende de lo complicado que sea ejecutar ese proceso, pues la tierra rara es más cara o más barata. Por ejemplo, el cerio, que me parece que es lo que tenemos nosotros en Canarias, pues es complicado de separar y no es de las mejores tierras raras, de las de mejor calidad que hay. Pues abundando en lo que dices, aquí viene la siguiente cuestión. China no solamente tiene gran parte de la producción mundial de tierras raras, es decir, que tienen una abundancia de tierras raras, sino son de los que mejor controlan el proceso de refino, si me permites, no sé si se dice así, sí, para extraer el elemento químico. Luego la dependencia es doble. Un lado, el mineral, y por otro lado, el proceso por el cual se pueden extraer estos 19 elementos químicos que integramos en las tierras raras. Y como has dicho tú antes, yo quiero insistir, es cierto lo que tú has dicho, tú lo sabes mejor que yo, pero hay una palabra que debemos emplear aquí. Nos venden todo lo verde como maravilloso y qué malo es el petróleo. Bueno, señores, da la casualidad de que la industria verde es la que utiliza de forma intensiva las tierras raras. ¿De acuerdo? Pero no solamente la industria verde, los aviones de combate. Los aviones de combate necesitan tierras raras. A lo mejor digo una barbaridad. Porque son aleaciones que pesan poco y vuelan. ¿No? Son aleaciones del aluminio que lo hacen más fácil de volar, es fundamental. Pero es que todo son tierras raras ahora. Deberían llamarse tierras normales, porque de raras tienen bastante poco. Vale, pero ahora estamos hablando de economía, estamos hablando de geopolítica. Perdona, sí, José Luis, Es que yo quería darte un dato en Europa. Sí. Europa es como tú has dicho muy bien, es una de las regiones que es más dependiente de tierras raras. Tú sabes que necesitamos que comprar en Europa tierras raras. Imagínate que no llegaran tierras raras. ¿Qué significaría esto a efectos del PIB de Europa? Se contraería en torno a un 10% y se perderían más de 30 millones de puestos de trabajo. 30 millones de puestos de trabajo. En España ha habido proyectos de explotación de tierras raras en el campo de Montiel, en Ciudad Real, pero no los hemos llevado a cabo por la oposición, por el impacto medioambiental. Aquí tenemos un caso. Ya. El impacto medioambiental está muy bien, pero también está muy bien crear empleo. Te cuento otro caso. Te cuento otro caso, el caso de Marruecos con Canarias. Si el Sáhara Occidental se reconoce como tierra de Marruecos, la frontera entre España, o sea, Canarias, y Marruecos se desplaza más hacia Marruecos. Y por lo tanto, hay una montaña submarina que está ahí entre Marruecos y Canarias, que está llena hasta los topes de tierras raras, que si se reconoce ese territorio como territorio marroquí,
que es lo que en el último mes de gobierno de Donald Trump, precisamente porque el presidente del gobierno de España reconoció a Biden antes de que se hubiera terminado toda la trifulca, Donald Trump reconoció el Sáhara Occidental como dominio marroquí y automáticamente los marroquíes se sintieron perfectamente justificados para reclamar que esa frontera se desplazara más hacia la zona, aumentara las aguas territoriales marroquíes y por lo tanto esa montaña pasa a formar parte de Marruecos. Tierras raras fundamentales y como ahora a China se le ocurra cortar el grifo, pues tenemos un problema. Bueno, no, pero yo soy especulador. Entonces vamos allá. ¿De qué forma puedo ganar dinero yo con esto? ¿Cómo puedo ganar dinero? En serio, me interesa muchísimo. Bueno, ¿cómo podemos ganar dinero con las tierras raras? Vamos allá. Hombre, es evidente que lo que ha dicho, a partir de lo que hemos dicho ahora mismo con las tierras raras, desde un punto de vista de mercado, nos enfrentamos a una oferta menguante y a una demanda creciente. Luego habría que buscar un producto en el que comprara o intervinieran empresas que tienen tierras raras en la explotación y en el proceso y en el procesamiento, ¿no? Porque ya hemos dicho que el dominio completo del procesamiento lo tiene China. Bueno, pues aquí lo tienen. Aquí en este gráfico pueden ver un ETF que invierte, mírenlo, qué bien bonito es el título, que es tierras raras y que tienen valor estratégico. Bueno, pues aquí tienen ustedes este ETF. Además, no es caro porque tiene una comisión de 0,80, ¿de acuerdo? Ven ustedes aquí, este es el mnemónico y este es el ticker. Ahora bien, el problema que puede... Bueno, vamos a ver el gráfico. Fíjense qué curioso que está retomando, incrementando su tendencia alcista. Luego aquí va a haber un incremento de precio, ¿de acuerdo? Un incremento de precio de las tierras raras y como se usan intensivamente en la industria verde que quiere promover la Agenda 2030, el Gran Reset y el Mesías, pues las presiones inflacionistas van a acentuarse. Y nosotros lo que tenemos que hacer es comprar este ETF. El problema que tienen ustedes, que no lo pueden comprar. ¿Saben por qué? Porque no nos dejan comprarlo en Europa. Ahora bien, si ustedes están en México, pueden comprarlo, pero en España lo podemos comprar si tenemos la consideración de inversores institucionales. ¿Y entonces qué hacemos los europeos? ¿Que no podemos entrar en ese tipo de productos? Pues yo te digo lo que yo hago. Entonces yo me voy a las empresas en las que invierte el ETF y trato de comprarlas y hacerme mi propia cestita. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos de ustedes que quieran, pues aquí tienen la lista de las principales empresas que integran el fondo para que si ustedes pueden comprarlas, que las compren, ¿de acuerdo? Hay muchas que están en Australia, como saben bien, porque en Australia hay yacimientos de tierras raras, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí las tienen. Es la manera de defenderse ante... Usted fíjese que no dejan que compremos este ETF para protegernos y resulta que nos perjudican. De verdad, esto es increíble. Bueno, pues aquí tienen la relación. Oye, me interesa mucho el tema, lo estamos tocando, nos estamos quedando sin tiempo, pero el tema de las energías verdes me interesa muchísimo porque todo el tema de la Agenda 2030, todo el tema del Gran Reset están enfocados en estas compañías y lo que tú comentabas antes de que están cerrando ya resultados, se está acabando todo eso, todos están hablando del uso de la energía verde, qué consecuencias va a tener esa política. ¿Podemos concluir que hay que comprar valores ligados a la energía verde o no? Mira, te lo voy a decir clarito, ni de coña, ¿vale? No, pero eso no tiene sentido. Sabía que me ibas a responder eso por la opinión contraria o por lo que sea, pero no tiene ningún sentido. No, porque eso es viejo, eso ya es viejo, querido amigo. Eso lo descontamos durante los 4 años que estuvo Trump, que decían que iba a ganar Biden, ¿te acuerdas cuando todos los medios de comunicación controlados por los demócratas, lo verde, ya estábamos hasta el gorro de lo verde, parecía que habíamos vuelto a la mili, los que hicimos la mili. Sí, es verdad. No, eso ya estaba más descontado, la bolsa es una máquina que descuenta expectativas. Mira la idea, la política energética verde lo que ha provocado es que va a provocar un aumento del precio de las materias primas, ¿pero de cuáles? Del cobre, del litio, del níquel, del cobalto y de las tierras raras. Vale. Por lo tanto, hay que comprar esto, pero es que además los combustibles sólidos, fósiles, están retrasados en la subida de precio y van también a subir porque entonces, todo el rollito verde no tienen energía suficiente. Entonces hay que comprar petróleo, hay que meterse otra vez en el petróleo. El petróleo otra vez ha tomado tendencia alcista. Wow. Mira, podéis ver esta diapositiva en la que para fabricar un vehículo eléctrico, para fabricar 10 millones de vehículos eléctricos. ¡Ay, qué alegría, qué contentos estamos todos que tenemos vehículos eléctricos y no tenemos
vehículos de combustión, ¡ay, no vamos a consumir petróleo! Bueno, toma, mira lo que vais a consumir de litio, de níquel, de aluminio y de cobre. Un vehículo eléctrico contiene 90 kilogramos de cobre, con 24 de un vehículo de combustión. Autogeneradores, 400 kilos de cobre. Los parques eólicos requieren 4 veces más cobre que las centrales eléctricas tradicionales. Madre mía. Vale, y ahora tú me dices, ¿compramos energías verdes? Y yo te digo, espérate, voy a colocarte la idea. La idea es la siguiente, no compres energía verde, porque ya, voy a buscar el gráfico, a ver si lo tengo aquí, porque creo que lo tengo aquí. Mira, lo pueden ver ustedes en este gráfico. Mira, Marcial, mira lo que ha subido ya la energía verde, tío, si lo han parado, si está en un proceso correctivo. Esto ya está pasado el arroz. Se nos ha pasado el arroz ya, ¿eh? ¿De acuerdo? Madre mía. Oye, nos hemos quedado sin tiempo. Tenía millones de preguntas más, pero nos hemos quedado sin tiempo. Nos volvemos a abrir a las consultas de toda la audiencia, que nos han mandado un montón y cada vez va siendo más, y esto empieza a ser una cita. Tenemos un montón de cosas de las que hablar. Hemos intentado hablar de absolutamente todo lo que hemos dicho que íbamos a hablar. Creo que lo hemos conseguido, aunque lo hayamos embutido al final un poquito, pero es que es apasionante. Las consecuencias, al final, cómo vamos relacionando... Sí, dime, José Luis. No, te iba a decir una cosa, para completar la imagen. O sea, fíjense ustedes que hemos sustituido petróleo y con las energías verdes van a salir, pues como hemos dicho, el cobalto, el níquel, todos estos. Pero se nos ha olvidado uno, que es el uranio. Y ustedes me pueden decir, bueno. No me digas que el uranio va a subir de precio en un entorno de energía verde. Pues sí, ¿de acuerdo? Y además te puedo decir que me parece que ha sido el ministro de Japón que ha dicho que tenemos que promocionar la energía nuclear si queremos no contaminar o obtener un equilibrio. Para el objetivo de cero emisiones. 2050. Dijo, objetivo de 0 emisiones para el 2050, fundamental la energía nuclear. Perfecto, pues miren ustedes. Por favor, quiero que vean el gráfico del uranio. Con estos dos gráficos yo acabo, ya no les doy la paliza. Miren ustedes, el uranio también está despertando como las tierras raras. Luego, ¿no ven ustedes que se está produciendo un cambio de petróleo a este tipo de elementos químicos? Es espectacular. Y luego miren cómo ha subido, y luego miren esta empresa, Cameco, que es uno de los mayores proveedores mundiales de uranio. Miren ustedes cómo ha roto la resistencia y se va al siguiente nivel. Con lo cual, para completar la película y acabar, uranio. Es que te iba a preguntar quién tiene uranio y estoy viendo que tiene 230.000 toneladas de reservas. Efectivamente. Ok. Suficiente. Ya se sabe lo que hay, por dónde va a ir la fiesta. Ya sabemos por dónde va a ir la fiesta. Metales, geopolítica, geoestrategia, tierras raras, metales, petróleo, uranio. Criptomonedas y estar muy pendientes de las primeras fases de esta guerra que se está produciendo entre China y Estados Unidos, que no va a acabar en nada bueno, y Taiwán va a ser el niño de los azotes de todo esto. Efectivamente, con los semiconductores. Pues nada, con esta, como dicen en un programa inglés muy conocido que es Gran Turismo, y con este pequeño disappointment nos vamos para la semana que viene. Nos vemos a esta hora. Por favor, las dudas sigan preguntándonosla, seguimos escuchándoles absolutamente todo. Y José Luis, ya saben que es todo un maestro en todos estos temas de geoestrategia y geopolítica. José Luis. Divertido. Oye, espera, a ver que no te veo. Muchísimas gracias. Gracias y a ti. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos a disfrutar la semana que viene. Ya estoy deseando. Gracias. Gracias.